Al final una etiqueta es un significado acordado, ¿no? Por la colectividad de la sociedad. Entonces, eh, yo creo que no hay nada en el mundo que no esté etiquetado, porque es nuestra forma de procesar la información. Los seres humanos hacemos eso, ¿no? Clasificamos, porque si tuviésemos que estar procesando de forma compleja y detallada cada cosa, nos petaría la cabeza. Entonces necesitamos simplificar, generalizar, reducir y bueno, dar con esos significados acordados que todos entendemos, ¿no? Ujú. Y eso es el lenguaje y eso es también la organización, ¿no? de la sociedad. Entonces yo no creo que haya etiquetas más establecidas que otras. Yo creo que todo es una etiqueta. Lo que pasa es que pienso que tienen que ser negociables, tienen que ser flexibles. Más que estar dominando una sobre otra, yo creo que eso es otra cuestión, más allá del hecho de que exista una etiqueta o no. Yo pienso que tienen que ser flexibles y negociables siempre. Pues mira, a mí me gustan mucho las estrategias que toma, entre otros, el colectivo LGTB, que es apropiársela y resignificarla. Yo creo que no hay muy pocas armas más potentes que la resignificación de aquello que se entiende como un insulto, porque al final el insulto o el acoso y la homofobia y todas estas cosas surgen de unas ideas preconcebidas que están integradas en el imaginario colectivo y si ocurren es por algo, hay todo un sistema, ¿no? que las alimenta y que las reproduce y que las produce. Entonces, la reapropiación de todo ese discurso también nos permite cuestionar todo ese sistema de base que hace que esto se entienda como algo malo, como algo censurable, como algo de lo que hay que quitarse o desvincularse, ¿no? Yo pienso que sobre todo eso y tener un diálogo, ¿no? constante para renegociar, pues lo que decíamos antes, las etiquetas y los significados y las cosas que vienen detrás de todas estas dinámicas. Estoy contestando súper antropóloga. A lo mejor uy, qué difícil. Que estamos hablando en general, ¿no? En la vida. Eh, yo creo, no sé, supongo que la primera, eh, es que no sé, muchas. O sea, yo era una niña muy rara, muy, con mucho mundo interior. Yo recuerdo tener la etiqueta de eso, de niña con mucha imaginación y como que no interactuaba mucho con el mundo real, pero tanto por parte de los adultos como por parte de otros niños. O sea, era como eso lo que yo llevaba por bandera. Y no sé si es negativa o positiva, yo creo que ha sido de las dos cosas. Realmente, porque bueno, todas vienen con expectativas y todo conjunto de expectativas puede ser un marrón para cualquiera. Entonces, sí, no sé, yo te diría esa, pero no lo sé, tendría que pensarlo en terapia a lo mejor. Pues es que, claro, tampoco te puedo hablar realmente de los contenidos de esa idea porque es como muy antigua y muy ambigua y han pasado muchos años, ¿no? Pero en general, yo en todas estas ocasiones de sentirme como un alien en el mundo, al final era un poco eso, como pensar que había algo fundamentalmente mal en quien yo era, pero por falta de una conversación positiva sobre esto. Y te estoy hablando de esto, te estoy hablando de orientación sexual también, te estoy hablando bueno, de experiencias vitales que no se representan y que no se hablan y que cuando se hablan es para mal. Entonces, cuando eso es tu primer contacto con el mundo, es muy difícil entenderte a ti misma en un sentido positivo, porque al final la única herramienta que tienes es negar. Yo no pertenezco a eso. Pero cuando sí perteneces, necesitas una representación positiva para no morirte de asco, claro. Funciona así. Entonces, para mí, pues era un poco ese recorrido de buscar algo a lo que parecerme, algo a lo que aferrarme, algo para positivizar eso que yo estaba viviendo. Y bueno, eso, cuando eres, pues yo qué sé, friki, pues siempre encuentras a otro friki. Y más o menos, pero así es como se positiviza un poco. Y yo creo que el recorrido ha sido ese, en todos los aspectos en los que me he encontrado con esto, ¿no? Encontrar a alguien que es como yo.
y que lo vive con más tranquilidad. Yo pienso que el arte es una de las cosas con más potencialidad a la hora de producir, bueno, es un espacio para la imaginación política también. Son lugares de expresión que tienen que ser siempre democráticos, estar siempre en manos de todo el mundo y que permiten catapultar voces periféricas. Entonces esto yo creo que es el papel más importante que tiene ahora mismo la cultura, que es el de dar voz a todo el mundo y que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse. Entonces tiene que ser una cultura abierta, no elitizada, que no sea excluyente, que sea realmente pues un escenario que se pueda subir cualquiera y contar lo suyo y donde se escuchen las voces de todo el mundo. Ese sería como idealmente su papel, pero bueno, te hablo de cultura, te hablo de cualquier cosa. Para mí es muy importante la representación, es muy importante esa pluralidad de gustos y de estilos y de puntos de vista y de narrativas que muchas veces está muy lejos de la realidad, pero bueno, yo creo que sí que ese es el papel de pues, la cultura, el arte y las industrias creativas, digamos. Yo creo que ambas son correctas. O sea, no creo, hay de todo, esto es como todo, depende. O sea, la literatura en sí no tiene una misión, no tiene una agenda. La literatura es una expresión cultural producida por personas y esas personas tienen una agenda y una intención y una vivencia y una visión del mundo. Entonces, es una forma que tenemos de llevar esto a otras personas, ¿no? y de entrar en la vida de más gente. Yo creo que en todo, en la literatura, en las redes sociales, en el cine, en todo, se cuestionan, pero también se reproducen al mismo tiempo y coexisten los discursos hegemónicos. O sea, yo pienso que te puedes encontrar la misma violencia que llevamos viviendo siglos y siglos en todos los medios culturales, por supuesto, porque forma parte del sistema en el que vivimos, pero también es un espacio en el que pueden existir voces alternativas, como en todo. Yo no pienso que haya una particularidad en la literatura en ese sentido. Yo creo que es una herramienta más que tenemos que usar y que tenemos que ocupar. La verdad es que no sabría decirte un nombre de una persona súper como referente. O sea, yo ya te digo, he vivido siempre a mi bola, no he sacado mucho la cabeza a lo largo de mi vida, entonces como que yo he crecido sin saber qué pasaba en el mundo y realmente para mí los referentes más importantes siempre han sido amigos míos y siempre han sido como la gente de la que me rodeaba y con la que me encontraba y son los que realmente también mis amigos más cercanos son gente que también ha creado cosas y son, pues eso, gente que está ahí fuera y también haciéndose visible y haciendo un poco, comunicándose con el mundo exterior. Entonces sé que son referentes de mucha gente también, pero por supuesto son los míos y son un lugar, también han formado un espacio en el que yo me he sentido capaz de escucharme a mí, escuchar mi propia historia y darme importancia y entenderla, ¿no? Y entenderla en un contexto. Entonces, cuando la peña me pregunta por mis referentes, al final, pues yo puedo tirar como de gente que me gusta lo que hace, pero en realidad mis referentes más importantes han sido mis amigos. Pues es que depende del momento. Yo, además, yo creo que soy una escritora que es para echarme de comer aparte porque yo no sé si esto es un defecto o es simplemente que otra cosa, pero yo no pienso en el lector cuando escribo. Entonces, yo he escrito siempre de una forma muy visceral y desde que era muy pequeña, como que ha sido una cosa muy automática, como mi manera de procesar mis pensamientos, ¿no? Entonces, el mensaje, te lo puedo decir a toro pasado, una vez ya lo he escrito y le he dado forma y para mí por eso ha sido muy importante el proceso de publicar porque me obliga a estudiar y entender lo que he estado escribiendo y eso sí que realmente me da, vale, pues el mensaje era este. Pero yo en ese momento no soy realmente consciente de lo que estoy diciendo. Y hasta ahora, bueno, depende. En el primer libro yo creo que era un testimonio adolescente espectacular. Ahora lo leo y me siento súper distante de ese libro, pero le tengo mucho cariño porque es
es una persona muy pequeña, de esos 17, 18 años, topándose con el mundo y reaccionando de una forma súper intensa al mundo real y a sí misma y a su propia existencia, ¿no? Eh, y luego en los siguientes, Lejos era muchas cosas, pero también hablaba pues eso de un viaje, de una huida y del desapego, del desarraigo, esta experiencia un poco deslocalizada vitalmente. Y con la rabia yo sí que tenía una intención más clara, que era revalorizar la sed de venganza, sobre todo cuando viene de parte de las mujeres y de los colectivos oprimidos. Entender que la rabia es válida, que la rabia tiene sentido y que tu rabia puede salvar a otras. Eso fue un poco como, así en súper resumido, lo que intenté llevar a cada libro, pero claro, te lo digo a toro pasado. La cosa es que después de publicar La rabia he escrito poquísimo, o sea, me dejó completamente vacía por dentro publicar ese libro, dije, ¿y ahora qué? Y entonces he ido escribiendo como cosas sueltas y demás, pero y yo, claro, yo soy una perra vieja, yo ya sé que al final luego todo eso tiene un mensaje, todo eso tiene sentido junto, pero no consigo intuir qué estoy escribiendo. Entonces ahora mismo no siento que esté escribiendo nada, porque estoy escribiendo además muy poco en cantidad y con muy poca intención y con muy poco espacio mental también. O sea, estoy muy liada y no tengo espacio mental para ponerme a escribir, pero eso, estoy como en un momento un poco de exploración y de a ver qué pasa y no sé qué va a ser lo siguiente que publique ni cuándo va a ser. Es una cosa que no tengo ni la más remota idea ahora mismo. Pues fíjate, La rabia salió el 16 de marzo del año 2020. Sí, Primer día oficial de estado de alarma. una fecha estupenda. Una fecha maravillosa para lanzar un libro a librerías a pie de calle. Todas las librerías cerradas, todas las ferias del libro de ese año fuera y las presentaciones muy complicadas, claro. O sea, he podido hacer dos con muy poca gente. Pude hacer una en Murcia en septiembre porque hubo una breve ventana de tiempo en la que los interiores estaban abiertos al, no sé, 30% de su capacidad, o sea, muy poca gente. Y luego en Madrid sí que hice un pequeño concierto recital en sala bueno, no era propiamente una presentación, pero bueno, aproveché y llevé el libro y recité y bueno, y es un formato diferente, pero ha sido lo único que he podido hacer. No, estoy bastante cansada, ¿eh? O sea, van a hacer 10 años el año que viene haciendo cosas en Internet. Y claro, empecé siendo muy joven, yo tenía 17 años cuando empecé y quema, o sea, es que al final estar ahí fuera, estar contactable, además que yo soy una persona introvertida, es que no, lo de estar contactable es una cosa que me produce como mucho estrés y, y eso, y como tener una conversación sobre ti o contigo o alrededor de lo que tú haces o estar como tirando de la conversación es una cosa como que a lo largo del tiempo, poco a poco, erosiona un montón. Entonces, bueno, yo empecé a dar pasitos atrás hace unos años en redes, dejé de como compartir tanto y hablar tanto de mí y empecé como a experimentar con eso de hacer cosas sin subirlas a stories. Es una práctica que recomiendo. Y bueno, intento encontrar un poco el equilibrio. Ahora mismo eso, no me apetece mucho estar en redes y estoy buscando cómo independizar un poco mi vida de Internet después de pues casi una década estando ahí expuesta, siendo que a mí Internet me ha tratado muy bien, ha sido una experiencia maravillosa y me ha dado muchísimas oportunidades que no hubiese tenido de otra forma y estoy súper agradecida con eso, ¿no? Pero bueno, también he estado trabajando en eso, en los límites de la gratitud y en los límites de eso, de la exposición en redes y hasta dónde llega y todo esto, ¿no? Yo quería ser escritora, pero no quería todo lo que todo lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo pillé un disgusto cuando me enteré que tenía que aprender a recitar. Pero bueno, todo, pero incluso las buenas palabras, todo, o sea, y sobre todo que en la época no teníamos una noción real de lo que estaba bien y lo que estaba mal y lo que era normal y lo que no era normal. Eh, y entonces eso, son años, además eso, yo era una adolescente, o sea, que son años súper importantes en la vida de cualquiera, que dan forma a quién eres y a tu personalidad y entonces, claro, yo he tenido que tomar distancia un poco para ver cómo me había afectado todo esto, porque
En su momento, para mí era una cosa muy normal y muy intuitiva y que iba haciendo un poco por experimentar y tal, pero con los años, pues al final, pues normalizas cosas que no son normales y te encuentras bueno, en una experiencia vital que además es muy complicado encontrar gente que la entienda por el contexto también histórico de muy pocos años, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo tiene redes sociales y todo el mundo más o menos entiende los códigos de cómo hay que estar y cómo no hay que estar y qué significa y qué no significa, pero hace 10 años estábamos un poco como Indiana Jones, un poco a ver qué nos encontrábamos bueno, era una comunidad muy experimental, muy divertida, muy bonito estar ahí en esos años, pero bueno, hay que reflexionarlo también una vez pasa el tiempo. Yo no sé, yo no creo que fuese más sana, ¿eh? Yo creo que había menos gente y, y de hecho, bueno, ahora hay muchas cosas que tienen nombre. Antes no tenían nombre. Ahora sabemos lo que constituye el acoso en redes, sabemos lo que es el gaslighting, sabemos lo que es el grooming, sabemos lo que son las relaciones parasociales, tenemos más herramientas para entender esta experiencia, que es una experiencia rarísima y nueva. En esa época, no. Éramos menos gente y teníamos intenciones puras y no había tanta sed de dinero porque no había tanto dinero en la industria, no había una industria, para empezar, pero había muchas prácticas terribles, muchos abusos y muchas cosas para las que nadie estaba preparado y que no tenían nombre. No teníamos forma de pensarlas. Entonces, bueno, todo tiene su particularidad. Yo no creo que ahora sea más fácil la experiencia de ser un adolescente en redes, pero sí es verdad que pienso que ahora tenemos muchas más herramientas y mucha más información.